Por eso el Padre Nuestro empieza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y hoy quería hablar sobre este tema, sobre la paternidad de nuestro Dios, siendo el Día del Padre, y deseo de corazón que todos los papás hoy pasemos un día feliz con nuestra familia. Le damos gracias a nuestras esposas que nos permitieron cooperar con nosotros y ser papás. Así que bendecimos a las mamás también. Y le damos gracias al Señor por la familia. Le damos gracias al Señor por la familia. Hoy le pedía aparte del mensaje, una palabra al Señor, y me dio la palabra que está en Isaías 26, capítulo 26, versículo 4, que dice: confíen en el Señor siempre. No debemos confiar en nuestro Dios en temporada de nuestra vida, cuando las cosas nos van bien, o por ahí buscamos confiar en Dios cuando nos va mal y tenemos que, deseamos que nuestro Dios cambie nuestra realidad. La palabra dice: confíen en el Señor siempre, en las buenas y en las malas. Confiemos en el Señor, porque Él, como Padre Celestial, está ahí siempre presente en medio nuestro. Dice: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es la roca eterna. Confiamos siempre en Él porque Él es eterno y Él es nuestro sustento y esa roca donde nos podemos apoyar y ser grandemente bendecidos. La roca es símbolo de solidez, de fuerza, como es nuestro Dios. Hermanos, hoy quería, como les decía, hablar acerca de nuestro Dios como Padre. Y un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre el cual vamos a trabajar, a leer, es precisamente confiar en nuestro Dios. Porque una de las cuestiones que verdaderamente golpean a las familias es cuando los hijos no pueden confiar en sus padres por las circunstancias que tienen que vivir muchas familias, muchos de nuestros hijos. Reconocemos que ninguna familia es perfecta, pero hay familias que tienen una manera de llevar la relación con sus hijos, la relación entre esposos, que muchas veces dejan cosas que desear. Como base vamos a tomar la palabra de Dios. Les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a ir al Salmo 139, 13, que ahí el Espíritu Santo de Dios le da una revelación al salmista que es extraordinaria y que vale la pena leerla de vez en cuando. Porque ahí podemos ver cómo Dios no solo es el Dios que nos ha creado, sino que es el Dios que nos ha soñado y que nos ha dado la vida. Y esos son atributos de un Padre. Vamos a leer Salmo 139, 13, una fracción de ese Salmo, empezando en el versículo 14. Y ahí el salmista escribe lo siguiente: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, porque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es
la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de la arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Esta yo pensaba, parece ser una carta que un hijo que entiende la paternidad de Dios le escribió a ese padre. Le escribió a ese padre. Los atributos y digamos, la obra creativa, formativa y de cuidado que describe el salmista a su Padre Celestial es extraordinaria de lo que él está diciendo. Y yo me preguntaba mientras leía, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Y yo me preguntaba, ¿te animás a repetir lo que le fue revelado al salmista por parte de Dios y declarar lo que él dice acá? Te alabo porque soy una creación admirable. ¿Te animás a decirlo? Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que Él ha hecho, lo hizo y vio que era bueno. Y qué importante es que entendamos que lo que Dios hizo en nosotros es admirable. Por eso decirle a Dios con todo tu corazón y con todo gozo y decirle, Señor, te alabo porque soy una creación admirable. Lo creo de todo corazón, porque lo que Dios ha hecho en mí es bueno. Le estamos hablando a nuestro Padre Celestial. Y Señor, te damos gracias, porque a través de este salmo nos damos cuenta que no solo estabas cuidadosamente formándonos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sino que nos has revelado que somos tu creación admirable. Cada uno de nosotros somos tu creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sabemos muy bien. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento ahora. Saben que nosotros como seres humanos siempre tenemos un conflicto. Y el conflicto se genera cuando nosotros nos vemos en lo natural como seres humanos, nos vemos como personas que actuamos, trabajamos, vivimos, nos divertimos, descansamos, de acuerdo a lo que naturalmente hacemos. Pero cuando Dios nos confronta como Él nos ve, nos cuesta entenderlo. Yo sé que hubo varios de ustedes que les costó decir te alabo porque soy una creación admirable, ¿o no? Yo cuando lo dije, lo pensé, digo, yo no voy a decir algo porque sí, lo pensé. Pero esto es como Dios nos ve como seres que Él ha creado, que hemos sido salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y como creación, como seres que Dios ha creado, somos admirables, somos preciosos, somos amados por nuestro Dios, somos valorados por nuestro Dios, a tal punto que Él decidió ser, y de hecho somos sus hijos, y Él es nuestro Padre.
Entonces cuando nos comparamos con el día a día, con la manera de pensar, por ahí con las confusiones que se nos ocasionan, con los pensamientos por ahí feos que tenemos, y lo comparamos con esto, decimos, no, acá algo no funciona, pero lo que funciona es lo que Dios decide, lo que Dios ha hecho. Por eso Él nos ve como seres admirables e hijos e hijas de quienes Dios está orgulloso, pase lo que pase. Hermanos, creámosle a Dios por encima de todas las cosas. Creámosle a Él. ¿Sabe que tal vez como niño nunca algunos conocieron a sus padres? Tal vez conocieron a su mamá pero no a su papá. Tal vez algunos tuvieron que vivir lejos de sus padres, en un orfanato, con los abuelos. Y bueno, esto ocasiona condiciones en la vida de uno que después cuando les habla a alguien acerca de que Dios es un buen padre, les cuesta creerlos. Les cuesta creer que ese padre realmente es un padre a quien se le puede confiar. Y esto ha pasado mucho, porque la figura paternal muchas veces no fue en esa familia, en ese joven, en ese niño, no fue y no cumplió los propósitos que Dios le asignó. Y muchas veces no podemos borrar la memoria de tantas promesas de nuestros padres que no se cumplieron, promesas que fueron rotas, abandonos que muchos han sufrido. Y esto cada vez sucede más y más en la sociedad en que vivimos. Y tal vez contamos con ocasiones en que sentimos la presencia de Dios, pero con esa imagen paterna que nos falló, que no fue y no cumplió lo que tendría que haber cumplido, esto nos crea cierta desconfianza en acercarnos a Dios como Padre. Y queremos revisar esto delante de nuestro Dios. Queremos realmente revisar lo que quiere decir la palabra de Dios cuando tenemos un Padre celestial en el cielo que nos ama profundamente. Si bien pudimos haber pasado por esas circunstancias de soledad, de falta de paternidad, yo muchas veces digo que el peor huérfano es aquel niño que tiene a su padre en su propia casa, pero es ese papá que falta en cuanto a las necesidades de esa criatura, las necesidades emocionales, afectivas, cuando eso faltó. Y es un huérfano teniendo a papá en casa. Es durísimo eso. Sin embargo, está esa situación, pero también hay otra, que tu Padre Celestial estaba presente cuando comenzaste a andar, cuando comenzaste a tener falencias de ese soporte paternal, cuando sufrías heridas, cuando sufrías desilusiones en tu adolescencia. En todos esos momentos, Dios estaba presente porque tenía planes para vos. Podríamos decir que en un momento fuimos prestados en una familia. Dios permitió que naciéramos en una familia con un papá, una mamá, y por un breve espacio de tiempo tuvimos y tenemos padres humanos. Yo mis padres ya no los tengo, ambos murieron hace muchos años, pero por un tiempo sí estuve con él, viví con ellos. Y le doy gracias a Dios porque ellos me enseñaron acerca de los caminos del Señor. Pero durante algunos años se suponía que esos padres tendrían que haber inundado nuestra vida de amor para que nosotros cuando creciéramos y tuviéramos la oportunidad de acceder a nuestro Padre Celestial, pudiéramos entender el amor de Dios y pudiéramos abrir nuestro corazón
al amor de Dios. Saben que hay muchas personas que les cuesta aceptar el amor de otros. Les cuesta. Porque seguramente no fueron enseñados y entrenados en expresar el amor. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando abrazo a un varón, a un hombre, lo abrazo, yo me doy cuenta qué le sucedió en su niñez, por la manera en que me corresponde en ese abrazo. Me acuerdo de un hermano querido, hace tiempo que ya no lo veo, pero supe ser su pastor en un tiempo. Y yo la abrazaba con todo afecto, porque me considero su padre espiritual aún hoy. Y cuando yo lo abrazaba con todo afecto, con una cercanía corporal, él estaba así, aceptando mi abrazo. Se ve que su papá nunca lo abrazó. Nunca lo abrazó. Y sé que es así. Y eso muestra las marcas que van dejando esa figura paternal que por algún motivo no supo ni comprendió cómo desarrollar el afecto y el amor para con su hijo. El deseo de Dios es que los niños en sus familias crecieran sintiéndose comprendidos, amados y aceptados. Es la función de la familia en ese hogar. Dios se proponía que el amor, el cuidado y la seguridad de un buen hogar, de una buena familia, lo prepararan a esa criatura para después recibir el amor de Dios. Este es el plan de Dios. Y criado en este ambiente, como pequeño, podía desarrollar esa criatura una autoestima saludable y esa autoestima esté basada en Dios. Y verte a vos mismo y a vos misma como deseado, importante, valioso y bueno, que es como Dios nos ve. Pero nosotros muchas veces no nos vemos así después de haber recibido a Cristo Jesús por esa familia que no supo cumplir responsablemente con lo que Dios se habrá propuesto para papá y para mamá. Ahora atendeme esto. Si tu familia no ha cumplido con esta responsabilidad, si por algún momento estas cosas sucedieron en tu vida, es importante primero que lo reconozcas y después que perdones a tus padres para continuar hacia adelante, para recibir el amor paternal de Dios. Lo tenés que hacer, lo tenés que llevar adelante. Incluso en este momento, Dios, tu Padre Celestial, te está esperando y recibiendo con los brazos abiertos. Saben que ninguno de nosotros vive en una familia perfecta. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, por lo que me han enseñado, por lo que me han mostrado, el afecto que han tenido. Pero ninguna familia es perfecta. Y por esta razón debemos prepararnos con firmeza para cortar toda herencia de dolor que hayamos sufrido y que nos haya afectado en nuestra familia en el pasado, para que encontremos la paternidad de Dios, para que entendamos que Dios es nuestro verdadero Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es real, es verdadero y siempre lo será. Así que nos tenemos que esforzar para no tener ningún resentimiento de esa familia que por algún motivo nuestros padres no supieron cómo actuar frente a nosotros. Y ten en cuenta esto, que ellos también en un momento fueron niños y fueron tratados por sus padres.
por tus abuelos, mis abuelos. Y no sabemos cómo fue esa crianza. Y ellos también después tuvieron niños. Y por ahí no supieron cómo educarte y reprodujeron lo que ellos vivieron en su hogar. Pero esto se debe cortar en el nombre de Jesús. Debemos perdonar a aquellos padres que no supieron responsablemente criarnos, perdonarlos y entender que ellos también pueden haber sufrido en el pasado en sus familias. Y en cambio de lamentarte, yo te ruego y te pido que te alegres por el maravilloso amor de nuestro Padre Celestial que hoy tenemos. Hay un cambio cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas. Dios nos promete acompañarnos aunque nuestros padres y nuestra madre nos abandonen. Está ese Salmo 27:10 tan conocido que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Ahí tenemos un atributo de nuestro Padre Celestial, que si bien Él ve y entiende que hemos tenido situaciones difíciles en nuestra familia, podemos confiar en nuestro Dios porque Él nos recibe con los brazos abiertos siempre. Y fíjense la excelencia de nuestro Padre Celestial. La Biblia nos enseña que Dios es perfecto. Dice Mateo 5:48, por tanto sean perfectos. Le dice Jesús a los discípulos, le dice, sean perfectos, y nos lo dice a nosotros. ¿Por qué? Así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Quién no quisiera tener un Padre perfecto? Yo lo quiero y sé que no lo puedo tener en mi Padre como ser humano, mi Padre hombre, pero sí lo puedo tener en Dios, porque Dios es perfecto. Mi Padre no debe ser mi Padre humano de sangre, no debe ser mi referencia. Yo le doy gracias por todo lo que aprendí de Él, pero mi referencia debe ser mi Padre Celestial. En Él me tengo que fijar. Y dice la palabra de Dios también que el camino de Dios es perfecto. ¡Wow! Dice el Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Qué bueno es Dios. Fíjense que la primera frase o la primera oración dice, el camino de Dios es perfecto. No dice, los caminos de Dios es perfecto. Dice, el camino de Dios es perfecto. Porque el camino para llegar a Dios es único y es la misma persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El camino de Dios es perfecto. Esto quiere decir que cuando yo camino en base a lo que la senda que Dios me está mostrando, yo estoy caminando un camino seguro, tranquilo, acompañado por Dios. Y termina el versículo diciendo, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Y otro atributo del cual la palabra de Dios me enseña acerca de mi Padre Celestial y tu Padre Celestial es que Dios es fiel. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Y fiel en qué? En que Él es tu Padre Celestial, como hija y como hijo, Él te va a cuidar, te va a ayudar, te va a proteger, te va a guiar y siempre vas a tener ese Padre Celestial a tu lado de una manera que tu padre de sangre no podría estar. Porque tu papá, si lo tenés, está contigo cuando te encontrás con él,
Pero este Dios Padre Celestial está contigo siempre, vayas donde vayas. Va a estar contigo. Así que la palabra de Dios me dice que Dios es perfecto, que el camino de Dios es perfecto y que Él es fiel. ¡Qué Padre extraordinario que tenemos! Es una maravilla que podamos hoy estar aquí parados con la situación que el mundo está viviendo, con la situación de la familia que están hoy viviendo, y nosotros podemos tener esa tranquilidad y esa seguridad y ese entendimiento de que Dios, nuestro Padre Celestial, está con nosotros. Y Él es fiel, Él es generoso, Él es amable, Él es justo y anhela pasar tiempo contigo en todo momento. Tu Padre quiere que recibas su amor y sepas que eres especial y único ante sus ojos. Esto es lo sobrenatural, hermanos. Nosotros miramos a nuestros padres en el plano natural, pero Dios quiere que miremos a nuestros padres también, pero a nuestro Dios en el plano sobrenatural. Y Él nos disciplina con amor. A nadie nos gusta ser disciplinados, ¿verdad? No nos gusta ser corregidos. Pero Él tiene una cualidad extraordinaria que pocos padres las tenemos, que es disciplinarnos con amor. Disciplinarnos para que podamos crecer y para que podamos amarlo más. ¿Saben que hay un personaje muy conocido en la Biblia que en medio del dolor provocado por las pérdidas personales enormes que habría sufrido, a través de esas pérdidas personales que había sufrido y en medio del dolor, descubrió que había una maravillosa verdad que cambió su perspectiva de la vida y lo hizo entender que en medio de ese dolor siempre fue amado por Dios. Y ese hombre tiene nombre y se llama Job. Con todas las pérdidas que él sufrió, económicas, afectivas, personales, ese dolor permitió que él pudiera entender que siempre fue amado por su Padre Celestial. Porque en medio de las circunstancias entendió el amor paternal que lo estaba sosteniendo. Él abrió su corazón al amor de Dios. Nosotros, como les dije, tenemos a veces ciertos prejuicios de dejarnos amar por Dios. Pero yo declaro que eso se rompe hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vas a poder orar a tu Padre Celestial, buscar a tu Padre Celestial, buscar la guía de ese Padre amoroso como nunca lo has hecho. Job escribe lo siguiente en el capítulo 10 del versículo 11. Fuiste tú, hablándole a Dios, fuiste tú quien me vistió de carne y de piel. Algo parecido a lo que el salmista estaba escribiendo. Reconoce que él fue creación divina. Dios lo fue formando, por eso le dijiste, fuiste tú quien me vistió de carne y de piel, quien me tejió con huesos y tendones. Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Esto lo escribe un hombre que sufrió una prueba severísima que ninguno de nosotros creo que jamás vamos a sufrir. Pero él entendió el amor de Dios. Él abrió su corazón al amor de Dios. Y díganme si estas palabras de Job no son palabras que salen de un corazón de un hijo que reconoce el profundo amor y el cuidado de su Padre Celestial. En medio del dolor, la decepción, la angustia, preguntas que muchas veces son difíciles de responder.
Preguntas que tenemos para hacerle a Dios el día que lo veamos, porque hoy no tenemos respuesta. Lo único que nos queda, hermanos, es dejarnos amar por Dios y permitirle a Él envolvernos de su amor. Es ahí cuando experimentamos sanidad de nuestras emociones heridas, nos levantamos de nuevo para no repetir la historia de quienes nos han herido o nos han fallado o nos han abandonado. Ahí en la presencia paternal de Dios es donde todo eso es sanado. Cuando nos dejamos amar por Dios, descubrimos que Él tiene planes maravillosos para nosotros, que han sido escritos desde la eternidad, y nuestra misión es descifrar esos planes que vienen de parte de nuestro Dios y vivir a través de ellos, de los planes que Dios nos va demostrando. Hermanos, mientras no nos dejemos amar de Dios, vamos a reclamarle a Dios por los sufrimientos que vivimos. Y le vamos a decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto que me está sucediendo? ¿O por qué sufrí lo que sufrí en el pasado? ¿Por qué dejaste que me pase lo que me pasó? Donde sufrí, donde tuve que llorar, tuve que lamentarme. ¿Por qué? Son preguntas de las cuales no tenemos respuesta, pero cuando entendemos que Dios es nuestro Padre Celestial, Él nos va a permitir confiar en Él. Y sabremos que todo lo que hemos experimentado, escúchenme, todo lo que hemos experimentado, por fuerte y doloroso que parezca, tiene un sentido y una razón para la formación nuestra, de tal manera que estemos cada día más cerca de nuestro Padre Celestial. Posiblemente Moisés muchas veces se preguntó y pensó que Dios se había olvidado de él. Ahí estaba él cuidando las ovejas de su suegro en el desierto, pensando que qué pena que Dios se haya olvidado de mí. Pero lo que Dios estaba haciendo en Moisés, cuidando ovejas que no eran de él, eran de su suegro, lo que estaba haciendo Dios era entrenando a un líder que el día de mañana iba a guiar al pueblo hacia la libertad, al pueblo de Dios hacia la libertad. Había un propósito en todo eso. Y así Moisés se convirtió en un hombre humilde de haber sido asesino, de matar a un egipcio. Se volvió humilde, se volvió temeroso de Dios y se volvió un hombre que deseaba hacer lo correcto delante de Dios, porque Dios lo moldeó, Dios lo formó. Y entendió el amor de Dios cuando Dios lo buscó. Y está también el ejemplo del joven José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, pensó que Dios seguramente se había olvidado de los sueños que le había dado sueños que Dios le había dado cuando él tenía 17 años. Sueños que él seguramente tenía frescos en su corazón de los propósitos que Dios tenía para él. Y también de su padre, que era un hijo favorito de su padre, y ya no lo podía ver más porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y en un momento oportuno, correcto, y en el tiempo de Dios, Dios lo rescató. ¿Por qué? Después de estar 2 años preso, lejos de su familia, porque dice la palabra de Dios que José guardó su corazón del pecado, del rencor, de la queja, de la murmuración, del abandono que había sufrido de sus hermanos. Guardó su corazón.
supo perdonar porque perdonó a sus hermanos y también confió en Dios. Si Dios le habló, si Dios le dio una promesa, él tenía la seguridad de que Dios la iba a cumplir. Y es así como termina él convirtiéndose en el gobernador de Egipto, como lo describe la Biblia, si quieren leerlo en el capítulo 41 de Génesis. Nada de esto sería posible si Josué no hubiera experimentado el amor paternal de Dios durante los momentos difíciles de su vida. Abrite al amor de Dios. Hermano, la historia se escribe en el secreto de Dios. Hay cosas secretas que Dios está haciendo en nuestro corazón, que en este momento no las conocemos, no entendemos el motivo, pero tené la seguridad de que lo que Dios está escribiendo en tu historia es para tu bien y para la revelación de Dios en tu vida. Conocemos en tanto que dejemos que nos abramos al amor de Dios, vamos a permitir que Él nos ame, que Él nos guíe, que Él nos sane de las heridas que tenemos en nuestro corazón, y a través del sufrimiento Él se va a revelar en nuestras vidas y nos va a traer la victoria. Nada en nuestra historia es de sobra, nada. Todo aquello que nos pasó, bueno o malo, en la historia divina sobrenatural de Dios tiene un propósito. Yo soy un hombre mayor, como se darán cuenta, y miro atrás momentos difíciles que pasé y puedo percibir y darme cuenta que había un propósito eterno en los secretos que Dios estaba escribiendo para mí. Y lo mismo sucede para vos. Hermanos, la paternidad de Dios es extraordinaria. Ser hijo e hija de Dios es la noticia más grandiosa y la bendición más enorme que puede recibir y experimentar un ser humano. Es glorioso. Gracias al glorioso sacrificio de Cristo, Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y estamos ahora en los lugares celestiales junto con nuestro Señor Jesucristo, viviendo la enorme bendición y privilegio de ser hijos de un Padre perfecto, justo y eterno, que nos ama profundamente y quiere nuestro bien. Y yo brevemente quiero hablarte acerca del significado de padre según la Biblia. Porque yo sé que hay muchos que dicen que Dios es padre de todos los seres humanos. Y en cierto sentido tienen razón. Pero quiero aclararlo. La pregunta sería, ¿es Dios padre de todos? Y de alguna manera lo es. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un análisis completo de todos los textos bíblicos, encontramos que por lo menos hay 3 grandes divisiones en cuanto al uso del término hijo en la Biblia. Y el primero de ellos, Dios como Padre, producto de Él siendo el creador, producto de la creación. Dios es Padre y todos somos hijos en el sentido de que Dios es el creador y nosotros, los seres humanos, creados por Dios. Dios nos creó. En ese sentido de creación, se puede decir que Dios es el Padre de todos. Encontramos que hay por lo menos, en ese sentido algunos pasajes hacen referencia y explican esto. Que por la creación, Dios creador, ser humano creado, se puede tomar el concepto de Dios siendo Padre de todos. ¿Me entienden o no? Dios también, según la Biblia, habla de que Dios es Padre de Israel como nación. Es un Padre de un Israel étnico.
Porque si vamos a la palabra de Dios, Dios eligió a Israel, Dios llamó a Abraham de Ur, de los caldeos, y destinó una descendencia especial en Israel. Y dice en Éxodo 4:22, el Señor declaró, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí vemos a Israel como el hijo de un Dios Padre, de un Padre celestial. No todos los israelitas podemos decir que son, como nación, son sí hijos de Dios, pero como el Israel, ese remanente de Dios, son hijos por creación, pero también por elección divina. No quiero hacer lío con esto, espero que me entiendan. Pero después estamos nosotros, Dios como Padre que adopta en Cristo Jesús al hombre y a la mujer. Fundamentalmente, en la perfecta obra redentora de Cristo, somos hijos de Dios mediante la fe puesta en Cristo Jesús. Así que quienes reciben a Cristo y quieren su nombre, se les da el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4:3. Parte del versículo 3 dice, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Acá Pablo le estaba hablando a los creyentes en Galacia, les estaba hablando que antes de conocer a Cristo estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Nosotros, antes de conocer a Cristo también, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, escribe Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Ven que es necesaria la adopción? Por creación, muchos pueden decir que todo ser humano es hijo de Dios. Pero bíblicamente hablando, y por el plan de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, solo son hijos de Dios los hombres y mujeres que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Y en ese momento somos adoptados como hijos delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué tuvimos que ser adoptados por Dios? ¿Por qué no nacimos hijos de entrada? Con una relación hijo-padre con Dios real, verdadera, sobrenatural. Porque no tenemos un Padre en el cielo cuando nacemos. Nacemos sin papá celestial. Tenemos un papá de carne y hueso de sangre, pero no tenemos un papá en el cielo. Al nacer somos criaturas huérfanas en el cielo. Somos huérfanos en el cielo. Pero con la llegada de Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador y por medio de Él tenemos un Padre celestial, que es nuestro Dios. Estos son uno de los versículos que demuestra que no todos los seres humanos son verdaderos hijos de Dios. Solo los que creen en Dios. La adopción es algo que se decide fuera de nosotros y es por medio de la fe. Pero va un paso más allá. La adopción nos introduce a una relación de padre e hijo con Dios. Hermanos, Efesios nos habla que esa adopción es una gran bendición espiritual en Cristo
Y Dios provee todo lo necesario para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo, al recibir a Cristo, viene a nuestros corazones. Y esto es una manifestación y un acto muy amoroso de parte de Dios. Y que es que a través del Espíritu Santo Dios está presente en nuestras vidas siempre y en todo momento y en todo lugar. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu de Cristo según nos enseña la Biblia. ¿Y por qué Dios nos eligió? ¿Se hicieron esa pregunta alguna vez? Es un privilegio que nos haya elegido, de otra manera no estaríamos acá celebrando esta reunión. Pero Él nos eligió por el puro afecto de su voluntad. El buen propósito de Dios fue elegirnos, a vos y a mí. ¿Eligió a todo el mundo? No. Eligió a algunos. ¿Por qué no a todos? No lo sé. No sé por qué me eligió a mí, pero le agradezco que lo haya hecho. ¿Cuándo nos eligió? ¿Cuándo te eligió Dios a vos? Antes de la fundación del mundo. Ya Dios te tenía en la mira antes de la creación del mundo. Dios planificó tu vida. Dios planificó lo que ibas a hacer en la vida. Él te eligió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué te eligió? Dice Efesios 1:6, para la alabanza de su gloriosa gracia, y seamos para la alabanza de su gloria. O sea, Él nos eligió para glorificar su nombre y vivir siempre con Él, siendo Él nuestro Padre celestial. Y agradecerle por todo lo que ha hecho. El precioso Espíritu Santo, hermanos, que es el Espíritu de Dios, que mora en nosotros, nos guía poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Nos da a entender lo sobrenatural. El Espíritu Santo aviva nuestros corazones, aviva la esperanza de que seremos resucitados y viviremos con Cristo. Esta es una esperanza profunda que hay en el corazón, que lo vamos a vivir y así va a ser. Nos vivifica para hacer morir las obras de la carne. La única manera de poder vivir en santidad es que a través del Espíritu Santo nos traiga vida para vivir para nuestro Padre Celestial y hacer morir las obras de la carne. Cuando nos damos cuenta que la carne está actuando, la tenemos que desechar. Urgente y huir de Satanás. Ese Espíritu Santo nos guía a Dios y nos permite sentirlo como nuestro más íntimo Padre en nuestros corazones. En los sufrimientos, Dios a través del Espíritu Santo nos moldea a la semejanza de nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos queridos, gracias al Espíritu Santo podemos ver la eternidad, incluso en medio del sufrimiento. Y es nuestro Señor Jesucristo, que a través del apóstol Pablo nos da a entender, y quiero que esto lo tengamos en cuenta también. Él dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada cuando Cristo venga. Le pido al Espíritu Santo, Dios grande, que nos ministre en esta hora. Y le ruego que podamos abrir nuestros corazones para aceptar el amor de Dios plenamente y sin ningún cuestionamiento. Iglesia, ponete de pie, por favor.
Cerrá tus ojos ahí donde estás. Delante de Dios. Es el momento de responder a este llamado que Dios nos está haciendo. Si, como dije al principio, tuviste experiencias que no te ayudaron a entender la paternidad amorosa de Dios y te cuesta abrir tu corazón a un Padre celestial, haz el esfuerzo. Si no lo has hecho antes, perdona a aquellos que se desviaron del plan de Dios en el momento de educarte, en el momento de enseñarte el amor, la contención, en el momento de cuidarte y traer seguridad a tu corazón. Perdónalos. Tal vez en el andar de la vida no fueron tus padres, sino que otras personas quienes te lastimaron, que te hicieron sentir la tristeza de la traición, la enemistad, el abandono. Sufriste la mentira. Y todas esas cosas muchas veces generan resentimiento en el corazón. El otro día un periodista estaba entrevistando a un joven de 15 años que en Rosario había matado a un chico que estaba trabajando en una estación de servicio. Y lo entrevistó en el anonimato, por supuesto. Y este joven decía: nunca ninguno de mis padres me cuidó, me educó, me hice en la calle. Iba a mi casa a dormir nada más. Y siento tanto rencor en mi corazón que mi vida no me importa, ni tampoco me importa la vida de los demás. Y tuvo la frialdad de tener delante de él una persona inocente y dispararle en la frente para que muera. Eso es lo que hace la falta de paternidad. Esto es un extremo. Pero revisa tu corazón si no hay algo que en el pasado te marcó, que te cuesta ahora acercarte a Dios confiadamente, como tu Padre amado, tu Padre celestial, y decirle sin ninguna preocupación: Padre, yo perdono todos aquellos que por diferentes circunstancias me lastimaron, los perdono. En el nombre de Jesús. Porque quiero ahora con toda firmeza en mi corazón derribar ese dolor que me está privando de disfrutarte como Padre intensamente, con todo el corazón. Decile a Dios ahí con tus propias palabras: Dios, te recibo como mi Padre celestial. Quiero dejarme amar por ti. Quiero dejar que tu amor inunde todo mi ser, Padre celestial.
Reconozco la obra que Cristo Jesús hizo en mí. La reconozco. Pero Padre Celestial, ahora yo quiero caminar en pos tuya. Cuando abra tu palabra, la Biblia, la Escritura, cuando ore, cuando me siente en un momento de reflexión y me disponga a tener un tiempo de adoración contigo. Quiero tener la plena conciencia en mi corazón que estoy delante de mi Padre Celestial, que tanto me ama. Deja que el Espíritu Santo de Dios ahora te abrace. Deja que Él te abrace. Deja que el amor de Dios ahora te inunde de ese amor profundo que solo viene de un Dios que es perfecto en amar. Si le tenés que pedir a Dios perdón por algo, hacelo. Hacelo. Decirle, Señor, yo no entendía la profundidad de ese amor que tenés por mí. Me costaba acercarme a ti, Señor. Pero eso hoy se terminó. Decirle a Dios, hoy te entrego mi corazón. Te entrego todo mi ser, espiritual, mi cuerpo. Y te digo esto, Señor, decirle, te digo esto, Señor. Te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Así te amo, Señor, incondicionalmente. Saben, hermanos, que Dios muestra su amor a través de el favor que Él coloca sobre cada uno de nosotros. Nosotros con mi esposa y como familia en un tiempo, lo he contado más de una vez, vivimos 2 años de mucha escasez económica, mucha escasez económica. Y clamamos a Dios por ayuda y dirección. Clamamos a Dios para que los recursos económicos vengan a nuestras vidas. Y seguimos caminando confiados en nuestro Dios. Y durante esos 2 años, nunca necesitamos ir al médico porque no nos enfermamos. Tuvimos necesidad de un dentista y sin este hombre conocer nuestra situación, nos atendió durante todo ese tiempo sin querer cobrarnos. No quería cobrarnos. Y ese es el favor de un Dios que ama a sus hijos y a una familia. Dios nos cuidó en momentos de mucho dolor y mucha tristeza. Hubo momentos que como hombres y mujeres de Dios en el ministerio, había tanta confusión y tanta desazón en lo que estaba sucediendo en nuestra iglesia, que solamente un Dios celestial, Padre amoroso, nos pudo sostener. Y Dios cumple sus promesas como Padre que ama a sus hijos. Pedirle un regalo a Dios. Decirle a Dios, anhelo un regalo de parte tuya, que donde pueda ver
tu amor expresado a través de ellos. Abrí tu corazón y decirle al Señor: Padre, he visto tantos milagros y tantos cambios en la vida de tantas personas. Yo quiero también que me cambies a mí. Y que el Espíritu Santo y ese Padre Celestial amoroso te ayude a pensar correctamente. El Espíritu Santo traiga claridad en la forma de pensar, en las decisiones que tomas. Levanta ahí tus manos al cielo, en señal de rendición a Dios, en señal de rendición. Papá te está mirando y Él dice: estoy feliz porque eres mi hija y mi hijo admirable. Estoy feliz contigo. Deja que el Espíritu Santo se pasee alrededor tuyo y disfrútalo. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Él quiere manifestarse en tu vida ahora. Hay preguntas que te estás haciendo que Dios te quiere responder. No son de esas preguntas que no tienen respuesta. Son preguntas que tenés en tu mente que necesitas resolver, y resolvelas sabiendo que tu Padre Celestial tiene la respuesta correcta a esas preguntas. Padre, nos rendimos a ti como iglesia en esta hora. Nos rendimos a ti. Te damos gracias porque tenemos un Padre perfecto y a veces nos olvidamos de eso. Y acurrimos a otro Padre, a otro que nos pueda ayudar. Te pedimos perdón porque a veces nos olvidamos que tenemos un Dios que tiene el camino perfecto para lo que tengo que hacer, el camino que tengo a andar, y busco otros caminos, otras alternativas que no vienen de ese Padre perfecto. Y Padre, te pedimos perdón porque a veces nos olvidamos de tu fidelidad. Aunque nos hayan abandonado, nos hayan dejado, nos hayan desplantado, nos hayan mentido, nos hayan traicionado, aún así estás como un Padre fiel al lado nuestro. Un Padre firme como la roca al lado nuestro. Y cuando después de darnos cuenta de que nos olvidamos que eres un Padre perfecto, con un camino perfecto y fiel, al volver a ti y reconocer tu grandeza, ahí es donde las respuestas descienden. Ahí donde el plan divino de Dios desciende. Lo descubro y lo empiezo a andar en ese momento. Te bendecimos, Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Padre Celestial. Gracias por el alimento de cada día, el alimento, el pan de cada día. Ya desde la eternidad estaba decidida esa porción para cada uno de nosotros. Y gracias, Padre Celestial, porque nos invitas a tu mesa para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu cada día. Gracias, Papito Eterno. Te bendecimos y te honramos, porque podemos decir confiadamente: te alabo, Dios, porque soy una creación admirable. Decile a Dios ahí donde estás:
Te alabo, Dios, porque soy tu creación admirable. Te alabo, Dios, porque tus obras son maravillosas. Y te alabo, Dios, y te doy gracias por haberme elegido como tu hija, como tu hijo. Y te alabo, Dios, porque me has elegido y ante el llamado de nuestro Dios, por medio de Cristo Jesús, te dije, Señor, aquí estoy presente. Aquí estoy presente. Gracias, Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria.